Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Seguimos nuestros comentarios en torno a nuestros comentarios sobre la conciencia mesiánica en la profecía judía. Esta semana nos vamos a referir al comentario que hicimos sobre las profecías de Sofonías. Comenzamos así, viene siendo el quinto comentario de la serie. Dice el profeta: ay de aquella que está ensuciada y corrompida, la ciudad opresora. No escuchó la voz, no fue corregida, no confió en el Eterno, no se acercó a su Dios. Capítulo 3, versículos 1 y 2. Hemos dicho que ciudades en la tradición mística judía representan creencias, principios. Ciudadelas, fortalezas, apegos, adicciones y hábitos. Una fortaleza difícil de penetrar, difícil de quebrar. Montañas y colinas, ideas e ideales, todas representan aspectos de la conciencia, obviamente. Del mismo modo, pueblos y naciones presentan las tendencias hacia actuar de acuerdo a los malos pensamientos, sentimientos, emociones, pasiones e instintos. En la tercera parte de su mensaje a Israel, el profeta se refiere a creencias negativas que ensucian, corrompen y oprimen todos los aspectos de la conciencia. Estas concepciones negativas se derivan de elegir las fantasías e ilusiones materialistas de ego como ídolos a servir, en lugar de los modos y atributos de amor como manifestación material del amor de Dios, consignados en su Torah y mandamientos. Idolatría es la causa y el efecto de nuestra separación de los atributos del Creador. Esto ocurre cuando confiamos más en los deseos y fantasías de ego que en los caminos de Dios. El profeta se está refiriendo a una ciudad corrompida y al mismo tiempo la califica de opresora, ensuciada y corrompida. Entonces estamos hablando, como ya lo dijimos, creencias, apegos, ideologías, hábitos que nos oprimen. O sea, estas creencias en las que por creerlas estamos padeciendo, básicamente. Estas son las ciudades. Es interesante que en el judaísmo se contrasta, se hace una diferencia marcada entre lo que es Jerusalén y el resto de las ciudades. ¿Por qué? Porque Jerusalén representa nuestra conexión permanente con el Creador, el conocimiento de esta conexión. Esa es la ciudad en la que tenemos que vivir. Contrario a las otras ciudades que nos oprimen, que están corrompidas y sucias. Que acá en el comentario equiparamos a las fantasías, ilusiones de ego. O sea, fantasías, ilusiones de ego en el sentido, como ya dijimos, apegos, hábitos, adicciones, que tenemos que remover y dar paso a lo positivo. ¿Qué es lo positivo? Los modos y atributos de amor. El momento en que permitimos que amor sea quien conduzca todos los aspectos y dimensiones de la conciencia y por consecuencia de la vida, todo va a estar bien. Bien, continuamos. Comillas del capítulo 3, versículo 3 de Sofonías. Sus príncipes en medio de ella son leones que rugen. Sus jueces son lobos del desierto que no dejan hueso para la mañana. En otras palabras, todo aquello que nos hace depender de algo destructivo, o sea, lo que envidiamos, lo que codiciamos, lo que nos hace ser indiferentes, crueles e indolentes. Esos son los lobos, esos son los leones que no dejan presa para el día siguiente. En otras palabras, todo lo que nosotros consideramos positivo en nuestra vida, o sea, lo que nos sustenta, que es amor,
como ya hemos dicho, como la manifestación material del amor de Dios. Ese sustento, esa energía vital, que como ya hemos dicho es nuestra esencia y verdadera identidad, es lo que damos de comer a estos lobos y a estos leones. Entonces, en vez de poner en función de lo bueno esa esencia buena, que es nuestra verdadera identidad, como acabamos de decir, lo ponemos en función de lo negativo. Entonces estamos básicamente desgastando, corrompiendo la esencia, lo que sostiene nuestra vida, en aras de deseos y fantasías que terminen destruyéndonos. Bien, vamos a ver qué decimos acá. Las maneras como implementamos los modos de ego, o sea, cómo actúa el ego, están simbolizados por reyes, príncipes, gobernantes y jueces. Satisfacemos los deseos y fantasías de ego cuando nuestra conciencia está controlada por el orgullo y la soberbia. O sea, aquello que nos separa, que nos dice, esto es mío, esto es para mí, a mi manera, como yo lo quiero. Tenemos que ponerle mucha atención a eso, o eso nos va a separar de lo bueno, por decirlo así, de lo bueno en el sentido de lo provechoso y beneficioso para nosotros, pero en función de que sea beneficioso y provechoso para los demás. Esto es muy importante. Y es donde vienen los problemas, ¿no? Cuando uno cree que lo que le conviene a uno está en detrimento, a expensas del bienestar de otros, consideramos correcto. Es un gran error. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquello que deseamos para nosotros mismos, que vaya en detrimento o lo usemos a expensas o en detrimento del bienestar de otros. Esto es clave. Nosotros hablamos con gente y tienen su propia versión de Dios, tienen su propia versión de lo que es el bien y tienen su propia versión de lo que es amor. Entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿y cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de Dios que no tiene definición, como ya lo sabemos? ¿Cómo definimos amor? La definición es muy simple. Aquello que es benéfico, provechoso, constructor, curador, transformador y dirigidor, por decirlo así, a lo bueno. Pero lo bueno en aras de que sea bueno para los demás. Esto es muy importante. Uno dice, bueno, yo quiero esto para mí. ¿A qué precio? O sea, tenemos que primero pensar en nuestro entorno. ¿Quiénes van a perder con la decisión que estamos tomando? O si por el contrario, con la decisión que tomamos todos ganamos. No hay perdedores. Ese es amor. Eso es lo bueno. El momento en que no es así ya no es amor, ni es lo bueno. Entonces tengamos eso presente. Entonces decimos aquí que satisfacemos los deseos y fantasías de ego cuando nuestra conciencia está controlada por el orgullo y la soberbia, que actúan como leones y lobos que devoran completamente su presa. Su actitud y las circunstancias en las que actúan son desoladoras como un desierto. Fantasías, espejismos, ilusiones, todas se manifiestan de la nada de la cual proviene. Cuando estamos diciendo de la nada de la cual proviene, nos las estamos imaginando. Hemos dicho en otros comentarios en el blog que el vehículo, el escenario, los elementos con los cuales se define el ego, con los cuales el ego actúa, es la imaginación. Pónganse a pensar. Cuando uno cierra los ojos y empieza a imaginar, ay, si yo tuviera un yate y esté en alta mar, rodeado de esto, esto y esto. Es la imaginación. Pero es la imaginación puesta al servicio
de fantasías e ilusiones de ego. Eso no quiere decir, y lo dijimos en los comentarios que hemos dicho, que hemos escrito antes, eso no quiere decir que no usemos la imaginación. Precisamente es lo contrario. La idea es que usemos la imaginación, pero que la usemos en aras de los modos y atributos de amor, no en aras de los deseos y fantasías materialistas de ego. Esa es la idea. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con cada vez que cerramos los ojos, cada vez que nos imaginamos algo. Tengamos cuidado de que no nos separe de aquello que realmente queremos, de lo que realmente somos, de lo que es nuestra esencia y verdadera identidad. Esto es clave. Entonces, cuando decimos que provienen de la nada, provienen de nuestra imaginación. La imaginación básicamente es eso, hasta que se hace realidad. O sea, es algo intangible, es algo que realmente pertenece al reinado, al plano de la nada. Inclusive cuando llega a materializarse, si vemos que es temporal, que es pasajero, que es efímero, nos damos cuenta que viene de algo que no trasciende. Y aquello que no trasciende es lo que es la nada. Porque si fuera algo, realmente algo en el sentido real, trascendería, como ocurre con amor. O sea, la diferencia entre amor y lo opuesto a amor es que amor trasciende. Lo opuesto a amor siempre termina, tarde o temprano. La crueldad, la indiferencia, la envidia, la ira, la soberbia, no son permanentes. Lo único permanente es amor. Lo único que prevalece en últimas es amor. Eso que nos da vida y que nos mantiene vivos para procurar nuestro bienestar y el de nuestro entorno. Tenemos que insistir, nosotros somos felices y somos buenos en directa proporción a eso que es bueno y a eso que es positivo en nuestro entorno. Tenemos que insistir mucho en esto. O sea, somos felices cuando estamos compartiendo nuestra felicidad con los demás, no cuando estamos solos. Mucho cuidado con esto. En ese sentido, el judaísmo no es oriental. Las sectas orientales normalmente pregonan: cierra tus ojos, cruza tus piernas, sé feliz dentro de ti, olvídate del resto del mundo. Y mucha gente sigue eso. Nosotros no estamos diciendo que no. Cada quien que quiera lo que quiera, que haga lo que haga. Pero la idea es que si realmente somos felices en nuestro fuero interno cuando cerramos los ojos y cruzamos las piernas, esa felicidad realmente es real. Cuando la vemos en otros, cuando vemos que llega y toca a otros y abraza a otros, esa sí es felicidad. Esa sí es bondad. No la bondad que tenemos en teoría en la cabeza, en nuestro pensamiento de yo soy bondadoso, yo soy bueno, yo soy positivo, yo soy feliz. Sí. Pero eso lo vamos a ver en función de nuestro entorno. Si realmente esa felicidad redunda, por decirlo así, se proyecta, se refleja, se manifiesta en nuestro entorno. En el trato con otros, en nuestro trato con ellos. Entonces sí podemos decir, somos felices. Somos buenos, somos amorosos. Esto es esencial. Nos hemos referido en varios comentarios en el blog respecto a los principios. Hay varios principios, hay varios fundamentos, por decirlo así, de lo que llaman la nueva era, el movimiento nueva era. Lo que llaman en inglés New Age. Básicamente el enfoque del New Age es a partir del bienestar personal. Una vez que se adquiere el bienestar personal a través de adquirir riqueza, éxito, triunfo en la vida, entendemos que así es como captamos el bienestar alrededor nuestro. Es decir, mientras yo tengo una casa de $5 millones,
mientras tenga esto, tenga, yo estoy bien. O sea, la satisfacción y el éxito personal y la plenitud personal se mira con respecto a lo que se adquiere, no a lo que se es. O sea, que no importa realmente. El movimiento no es, no pregunta si la persona es buena o mala. Lo que está tomando en consideración el movimiento New Age es qué es lo que tú quieres para sentirte bien en tu vida. Y nosotros te decimos cómo lo vas a lograr. Para que tengas éxito, te vamos a dar el secreto. Pues la idea es, si en esa procura, en ese objetivo de adquirir esa casa millonaria y esos lujos, etcétera, etcétera, y ese triunfo en las relaciones, etcétera, estamos pensando en nuestro entorno y en la gente que estamos invitando hacia ese triunfalismo y éxito que queremos tener. O sea, en otras palabras, si uno dice, bueno, quiero tener tantos amigos o amigas, no vamos a entrar en detalle, ustedes se imaginan. Entonces uno se pone a pensar, bueno, las personas que yo estoy invitando se van a beneficiar también o yo me estoy beneficiando de ellos o de ellas. ¿Qué pasa con la integridad y la dignidad de estas personas? ¿Está al mismo nivel mío? ¿Vamos a ganar todos acá en este proceso? ¿O simplemente voy a ganar yo sintiéndome triunfante sobre los deseos que como individuo, como persona, como ego, yo procuro? Esa es más o menos la idea. En el judaísmo no lo vemos de esa manera. La felicidad individual existe en aras de la felicidad colectiva. No existe de otra manera, no se puede entender de otra manera. Es muy importante. Bien, seguimos. Todas provienen de una falsa creencia, nos estamos refiriendo a las fantasías y ilusiones de ego que vienen de la nada. Todas provienen de una falsa creencia o sentimiento de carencia, de un lugar desolado de nuestra conciencia. Realmente la carencia es eso, el desierto. No tenemos nada. Por eso fue importante nuestra transición de la esclavitud a la libertad de la tierra prometida, estar en un desierto. 40 años. Teníamos que aprender que lo que realmente teníamos en ese entonces y tenemos hoy día, esa verdad no ha cambiado, es Dios. El resto no tiene relevancia. Inclusive ni la comida, porque la comida la daba Dios, la da Dios. Es interesante. Claro, un desierto, no necesitábamos carruajes, no necesitábamos prendas luminosas para deslumbrar a la gente, ni estábamos todos iguales ante Dios. Entonces tenemos que, de alguna manera, entender este desierto de dos maneras. La desolación donde no hay nada, realmente carecemos de todo lo que ego quiere. Pero al mismo tiempo como precondición, como premisa para saber que lo que realmente, lo único que tenemos es Dios. De dónde venimos y hacia dónde vamos. Es bueno tenerlo claro. Entonces, acá decimos, vamos a profundizar en esto. Todas provienen de una falsa creencia o sentimiento de carencia. En otras palabras, el ego empieza, nosotros empezamos a imaginar lo que no tenemos a partir de lo que no tenemos. Es rara la gente que se imagina a partir de algo que tiene. Como ya lo tiene, no tiene nada que imaginarse, ¿no? Bueno, ya tengo un yate, no me imagino nada con el yate. Yo me imaginaba cuando no lo tenía, quería tenerlo, pero ya que lo tengo, no pienso en él. Pienso en él cuando lo voy a usar. Pero ya no lo deseo porque lo tengo. Entonces pasa, uno se imagina y desea a partir de algo que no tiene, porque si lo tiene, ¿para qué? Entonces ya tengo una casa, que me imagino que quiero comprarme otra casa o tener una más grande, o comprarla en otro lugar. O más tiempo y más dinero para viajar, por ejemplo, conocer otros países. A partir de lo que uno no tiene, es que uno empieza a imaginarse, un sentido de carencia. Me falta algo.
Entonces la lección de todo esto es hacer un inventario, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Y qué es lo que yo necesito? ¿Qué deseo y qué es lo que realmente me hace falta? Y empezar a priorizar, darle prioridad. Prioridad. Esa tendencia de querer imitar a los que hablan inglés, que pueden hacer de un sustantivo un verbo, ¿no? So, por ejemplo, priority, que es prioridad, usted puede decir prioritize, no puedes priorizar, eso en español no se puede. Puedes dar prioridad. Interesante, ¿no? La tendencia esa de hacer más flexible el idioma todavía, como sucede con otros idiomas. Bueno, continuemos. Seguimos con el capítulo 3, pero esta vez leemos el versículo 4. Sus profetas son personas caprichosas y traicioneras. Sus sacerdotes han profanado lo que es sagrado. Ellos falsearon la Torá. Decimos aquí, en nuestra propia desolación de ese desierto a que nos referimos antes, no hay un claro discernimiento bajo creencias, ideas, pensamientos, emociones, pasiones e instintos negativos. Cualquier consejo posible para escapar de ellos se vuelven en contra nuestra, impidiéndonos la salida y oponiéndose a nuestra añoranza de liberarnos de ellos. En otras palabras, una vez que estamos atrapados dentro de estas fantasías e ilusiones materialistas de ego a partir de un falso sentimiento o creencia de carencia, no nos dejan salir. Estamos ahí y nos aconsejan. Esos son los que nos dan malos consejos. No te demores tanto tiempo en conseguirlo, toma este atajo y lo consigues más rápido. Soborna a alguien para que lo consiga más rápido. Y así sucesivamente. Entonces, en vez de liberarnos de ellos, lo que hacemos es que nos atamos más a ellos todavía. Al negar y rechazar los modos y atributos de amor, profanamos lo que es sagrado en nosotros. Si hemos dicho que todo lo que es las tendencias, los deseos y fantasías materialistas de ego se oponen a los modos y atributos de amor. ¿Por qué? Porque en amor tenemos que ser generosos, tenemos que ser compasivos, tenemos que compartir. Así de simple. Por eso lo decimos tan fácil, ¿no? Lo opuesto a los modos y atributos de amor son las fantasías e ilusiones de ego. En amor estamos abocados, urgidos, instados, animados a compartir. Para esa felicidad que tenemos a nivel individual sea colectiva y sea completa, total. Lo contrario es lo que nos separa. Esto es para mí, no quiero compartir esto con nadie, esto es únicamente para mi propio provecho personal, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que vernos si realmente es algo que nos va a elevar a nivel individual como personas o nos va a hacer más mezquinos, más egoístas, más indiferentes, más codiciosos. Bien, nos hacemos traidores de nosotros mismos sin que lo sepamos. Nuestro mejor discernimiento y juicio, representado por los profetas y sacerdotes, son los que nos ponían en cintura siempre. El profeta era el que venía y decía, esto no es así. El sacerdote, que representa nuestra conexión permanente con el Creador, nuestra guía, nuestro consejo, se vuelven en contra nuestra. Capaz de acercar nuestra conciencia al Creador, profetas y sacerdotes, se mueven contra nosotros. Los aspectos adulterados, corrompidos y opresores de la conciencia transgreden y falsean los caminos y atributos del Creador que Él nos instruye en la Torá. Otra palabra, cuando empezamos a aplicar nuestra agenda personal, nos olvidamos de la Torá, nos olvidamos de los mandamientos y le damos prioridad a lo que nosotros queremos, a expensas de nuestra propia energía vital, de nuestro amor y a expensas de lo demás. Bien, seguimos. Versículo 5, capítulo 3. El Eterno es justo en medio de ella, Él no contraviene lo justo. Cada mañana Él trae su rectitud a la luz, la cual no falla. Pero los malvados no conocen la vergüenza. Cierre comillas.
Este versículo significa que Dios mantiene su amorosa bondad y rectitud y jamás se separa de nosotros. No actúa traicioneramente como nosotros porque sus modos no son los nuestros. Él hace que el sol salga cada mañana en su amor incondicional hacia nosotros, pero nosotros no reciprocamos con la misma amorosa bondad. No tenemos vergüenza al rechazar su amor en los modos y atributos con los que Él nos instruye. En otras palabras, nos da la Torah para que la Torah sea nuestra referencia, para hacer lo correcto constantemente cada momento de nuestras vidas, como Él lo hace incondicionalmente con la luz del día, con el aire, con el sustento que nos da. Nosotros no actuamos emulándolo como Él quiere que lo seamos, que lo hagamos en su Torah. Eso es lo que llamamos reciprocar a Dios. Le debemos todo. Entonces lo mínimo que podemos hacer es cumplir su voluntad. Esto lo hemos estado repitiendo muchísimo en nuestras consideraciones y reflexiones sobre esto, sobre la parashá de la semana y sobre los temas que hemos estado tratando. Comillas, cada versículo 6. Hice cortar naciones, sus confines están desolados. Hice desiertas sus calles, para que nadie pase por ellas. Sus ciudades están destruidas para que no haya ningún hombre, para que no haya habitante. Cierre comillas. Decimos acá, el amor de Dios disipa la negatividad que acumulamos en nuestra conciencia. La metáfora del desierto tiene doble sentido, ya lo hemos dicho antes. Por un lado representa la desolación que creamos en nuestra vida cuando reina la negatividad. Por el otro simboliza el vacío que debemos crear en cada aspecto y dimensión de la conciencia para ser llenado con los modos, caminos y atributos de Dios. Nuestros antepasados pasaron 40 años en el desierto para transformar su conciencia en vasijas para que el Creador revele su presencia en el mundo material. Teníamos que prepararnos para recibir la Torah y entenderla, asimilarla y vivirla. El profeta destaca esto como el preludio para invitar al amor de Dios a que habite permanentemente en nuestra conciencia. Versículo 8, capítulo 3. Por lo tanto, esperad por mí, dice el Eterno, hasta el día en que me levantaré a la presa. Porque mi determinación es reunir las naciones, que yo congregaré reinos, para poner sobre ellos mi indignación, hasta todo el fuego de mi ira, porque toda la tierra será devorada por el fuego de mi celo. Cierre comillas. Una vez más he reiterado el principio de que los caminos del Creador no cohabitan con nada diferente a ellos. Todos los aspectos potenciales y tendencias de la conciencia, representados por naciones y reinos, deben ser congregados por los caminos, las directrices del Creador. Este es el comienzo de la redención. En otras palabras, cuando empezamos a hacer lo que el Creador nos dice que es lo mejor que Él quiere para nosotros, porque Él nos hizo, sabe lo que nos conviene. Pero claro, nosotros ponemos eso aparte porque nosotros nos inventamos en la maquinita de la imaginación y del ego, que es lo que nos conviene a nosotros, no lo que el Creador, nuestro Creador, nos dice. Entonces, cuando vemos que seguimos nuestras fantasías e ilusiones de ego, sabemos que estas no cohabitan con los modos y atributos del Creador, con sus caminos y sus decretos, sus leyes. El proceso comienza cuando nos damos cuenta que debemos transformar nuestra conciencia a través del fuego de amor. Amándonos unos a otros y cumpliendo los demás mandamientos del Creador en su Torah, estaremos cerca de Él. En esta cercanía no hay celos porque no hay separación. Cuando uno siente separación es cuando hay celo. Cuando todo está unido, no hay nada que celar. Versículo 9, comillas, porque entonces yo haré, dice Akadosh Baruj Hu, para los pueblos una lengua limpia, para que ellos puedan llamar el nombre del Eterno, para servir a Él en un solo consentimiento, en un solo acuerdo. Hemos dicho que el lenguaje es la expresión vocal, verbal, de pensamiento. Entonces cuando Akadosh Baruj Hu nos dice
que va a crear un nuevo lenguaje, va a poner una boca limpia en nosotros, va a cambiar nuestra manera de pensar. Esto es muy importante. Ya lo hemos dicho en comentarios, nos hemos referido a la confusión de las lenguas a raíz de la Torre de Babel. Exactamente es eso. O sea, que no es de repente del chino y el japonés y el mandarín, en este caso no chino, el español, el persa, el árabe, de repente salieron. Lo que se creó fue una confusión de pensamiento. La gente pensaba en la época, la generación de la Torre de Babel, pensaban igual, todo el mundo pensaba igual. El creador dijo, esta creación, esta humanidad a mí no me sirve que piense en todo el mundo igual. Hay que crear diversidad, crear distintas maneras de pensar y de ver las cosas. Y actuó en consecuencia. De ahí viene la confusión de lengua. Lo que se expresa en el lenguaje con un solo lenguaje no lo entiende todo el mundo porque cada persona piensa de manera diferente. Entonces podemos decir lo mismo con las mismas palabras del mismo idioma, pero entenderlas de una manera completamente diferente. Y eso fue lo que pasó. Entonces, siempre que busquemos, que cuando leemos la Torá, entendamos realmente la semántica de las palabras. Cuando están hablando de lenguaje, tenemos que saber qué es lenguaje. Lenguaje es la expresión del pensamiento. ¿Qué es el pensamiento? La manera como captamos, como percibimos la realidad, esta realidad material. Por eso es importante estudiar Torah, porque la Torah nos cambia nuestra manera de pensar. Empezamos a verlo todo a través de la Torah. Es importantísimo esto. Entonces todo se ve claro, desde afuera, o más bien desde adentro de la Torah. Uno empieza a ver cómo realmente actúan y piensan las naciones. ¿Qué es lo que motiva a la gente a ser malvado o a actuar de determinada manera? Porque la Torah nos lo está explicando. Es importante estudiar Torah todos los días para que empecemos a adoptar esta lengua limpia, este lenguaje limpio, este pensamiento limpio y claro, en el que llegamos a darnos cuenta que amor es la esencia de lo que nos mantiene vivos, es la esencia que nos mantiene vivos, y que es la extensión del amor de Dios. Todo eso lo vamos a saber cuando estudiamos Torah. Y la tradición hasídica lo asimila de una manera más práctica todavía. Pasa de la teoría a un nivel mucho más práctico. Es importante. Porque entonces yo haré para los pueblos una lengua limpia, para que ellos puedan llamar el nombre del Eterno, para servirlo a Él en un solo consentimiento. O sea, vamos realmente a pensar de una misma manera, pero de una misma manera positiva, no de una misma manera negativa como ocurrió en la época de Babel. Vamos a actuar de común acuerdo con base a un pensamiento común. Y ese pensamiento común es la Torah. Pero vamos a entender. No va a haber confusión. Porque sabemos que el lenguaje tiene que ver con esta manera de pensar que nos habla y se trata de cooperación en aras del bienestar individual y colectivo. Entonces todos vamos a tener un propósito común, ser felices, ser mejores, estar bien y no carecer de bien alguno. Bien, somos devorados y desolados por nuestra separación del amor de Dios. Al darnos cuenta de esto comenzamos a retornar a su unidad. Esto significa una conexión permanente con nuestro Creador en un solo lenguaje, en una sola manera de entenderlo. Un solo consentimiento, consentimiento sería como acuerdo, en el que andamos no solo en los caminos de Dios, sino que lo hacemos con Él.
O sea, estamos cumpliendo los mandamientos porque sabemos que Dios está con nosotros, estamos conectados a Él. Tenemos que repetir constantemente que misvah quiere decir conexión, mandamiento quiere decir conexión. ¿Conexión con quién? Con el que nos da los mandamientos. Pero no basta hacer el mandamiento, realizarlo, sino lo sabemos porque estamos con Dios cuando lo hacemos. Tiene un sentido, como le hemos dicho, en aras del bienestar colectivo. Vamos a hacer algo bueno. Hacer el bien es hacer misvot. Esto es muy importante. Iniciamos nuestra redención individual y colectiva al unificar todos los aspectos y dimensiones de la conciencia en lo que somos, tenemos y hacemos. Esta unificación surge al permitir que amor dirija y guíe todas las facetas de la vida. Así es como llamamos el nombre del Creador. Hemos dicho que el nombre de Dios y la gloria de Dios son el amor de Dios. Toda la tierra, al igual que toda su creación, está llena de su gloria. Versículo 11. En ese día no serás avergonzada por ninguna de las cosas que transgrediste contra mí. Se está refiriendo a Jerusalén, nuestra conciencia de conexión con el Creador que apartamos para vivir en otras ciudades, en otras creencias, con otros principios. Porque entonces yo quitaré de en medio de ti tus soberbios, y tú nunca más tendrás soberbia en mi montaña sagrada. Estamos hablando de Jerusalén, el templo de Jerusalén, la conexión a la que nos hemos estado refiriendo. Decimos aquí, solamente amor como la manifestación del amor de Dios en el mundo material tiene el poder para transformar las tendencias negativas de la conciencia. Esas son nuestras transgresiones contra Él, las tendencias negativas en la conciencia. Para que el amor de Dios nos redima, debemos eliminar las fantasías e ilusiones de ego. Estas son los soberbios, los arrogantes, que no pueden coexistir con los modos y atributos del Creador. Hemos dicho que en el Tratado Sotá del Talmud, en alguna parte dice que el Creador y el soberbio no pueden estar juntos, porque simplemente el soberbio no da espacio para que el Creador esté. Está lleno de sí mismo el soberbio. Es bueno que hagamos eco de eso. Estas son los soberbios, los arrogantes que no pueden coexistir con los modos y atributos del Creador. Debemos ser conscientes que en el tiempo y lugar donde nos compenetramos con Dios, su montaña sagrada, Sión, el templo de Jerusalén, no hay espacio para la agenda de ego. Entonces vemos que en la manera en que estamos conectados con el Creador, con sus modos y atributos, Torah y Misvot, no hay espacio para nada diferente. Solamente hay espacio para lo bueno en aras del bienestar individual y colectivo. De eso se trata la Torah, de eso se trata nuestra conexión con Dios, de eso se trata nuestra redención. Cuando todos empecemos a mirar en la misma dirección, esa es la conciencia mesiánica. ¿Cuál es la misma dirección? El conocimiento del Creador. ¿Cuál es el conocimiento del Creador? Su amorosa bondad, verdad, rectitud, justicia, compasión. Esas son las cualidades que tenemos que incorporar en nuestra conciencia. Una vez que las incorporemos y las compartamos colectivamente, que todos estamos haciendo lo mismo, todo va a estar bien. Esa va a ser la redención y la entrada, el umbral de la era mesiánica. Ya después el Creador sabrá qué es lo que nos va a revelar allí. Pero primero tenemos que dar el paso trascendente de volver al Creador, a sus modos y atributos, que son los mismos modos y atributos de amor, como hemos estado repitiendo y seguiremos repitiendo. Bueno, así termina nuestra reflexión, ampliación sobre este quinto comentario en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía, refiriéndonos a los mensajes del profeta Sofonías.
Entonces, que pasen un resto de semana muy pero muy feliz. Una Hanukkah llena de luz, pero una luz que trascienda nuestro fuero interior hacia el exterior. O sea, que no nos quedemos con esta luz solo para nosotros. Que la misma es compartirla, ponerla en la ventana. Compartir esa luz con todos. No dejarla simplemente en la ventana, salir. Tocar a otros con nuestra luz, con nuestra alegría, con nuestra felicidad, con nuestro amor. Y que seamos bendecidos y que seamos redimidos dentro de esta luz, que es la luz de nuestro conocimiento, de conexión permanente con el Creador. Esa es la luz del templo, la luz de la menorá. La luz que nunca se extingue, siempre y cuando seamos conscientes de ella, la defendamos, la protejamos y nos convirtamos en ella. Entonces, que pasen un Hag Hanukkah Sameach, Shabbat Shalom.